Hola a todos, estamos en un nuevo programa de Desconocidos, movidos por una pasión. La idea es llevarle a su casa historias, relatos de personas que, apasionados por algo, han generado cambios en sus propias vidas o en el entorno que los rodean. Vamos a darle las gracias a nuestro gran auspiciador HumanNet. HumanNet une talento y trabajo. HumanNet apasionado por encontrar el trabajo idóneo para cada persona. Pueden ver más en su página www.humannet.cl. Y agradecer a Viña Tinajes del Maule, que nos acompaña con un rico regalo para cada uno de nuestros invitados. Hoy día tenemos un programa muy entretenido y muy actualizado. ¿Qué pasa con los niños en pandemia? Vamos a conversar con una invitada de lujo. Ella es psicóloga clínica infantil, además ella es escritora, ya tiene 4 libros que ha sacado: Apego Seguro, Vitaminas para el Desarrollo, algunos cuentos que ha sacado ahora en pandemia que vamos a conversar con ella, Separarse con niños pequeños. Así que invitamos a Andrea Cardemil hoy día, psicóloga clínica, para que hablemos de el concepto, se dice parenting, ¿o no, Andrea? Hola, Andrea, ¿cómo estás? Hola, Fran. ¿Bien y tú? Muy bien, muchas gracias por acompañarnos hoy día acá, porque la verdad es que el tema es súper relevante y para nosotros es un lujo poder conversar contigo. Experta en todo esto que es la relación entre apego, me imagino, padres, niños, y qué está ocurriendo con los niños hoy. Así que quiero partir preguntándote, ¿qué ocurre hoy con los niños en pandemia? A ver si podemos partir con eso. Partamos con eso. A ver, yo creo que es importante primero tener en cuenta que llevamos mucho tiempo de pandemia, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo llevamos, Fran? ¿Como un año y medio? Sí, Mucho tiempo. un año y medio más. Entonces, lo primero es entender que al principio una reacción ante el estrés. ¿Qué es esto? El mundo se volvió un lugar amenazante, etcétera. Pero hoy, al año y medio, ya no solamente vemos reacción, sino que ya estamos viendo un poquito de daño. Porque en el fondo los niños han estado privados de experiencias que son importantes para el desarrollo. Hay etapas etarias más vulnerables que otras, pero hoy no vemos lo mismo que vimos el año pasado. La sintomatología ha ido variando un poco eso, ¿ya? Pero en términos generales, lo que uno más ve, ya yo te cuento que soy parte de un equipo de investigación que se llama Cuidemos a nuestros niños, entonces nosotros hemos estado investigando la sintomatología de los niños, ¿ya? Y en términos generales lo que uno ve es que están muy reactivos, ¿ya? Esto es que están sensibles, entonces. Los niños chiquititos pueden estar haciendo más pataletas, pueden estar con un llanto más fácil, los niños más grandes también como sobre reaccionando, entonces ante cosas pequeñas teniendo como respuestas más intensas y más irritables, ese tipo de cosas. ¿Ya? También ha aumentado la demanda hacia el adulto. Mucho. Eso es algo que es lo que más reportan los papás. ¿Ya? Que los niños están pidiendo mucha ayuda en todo, mucha compañía, mucha contención. ¿Ya? Lo que es normal para la situación que estamos viviendo, porque el momento en que el mundo se vuelve un lugar inseguro, lo más normal es querer estar cerca de quienes nos dan seguridad, pero por otra parte los papás están cansados. Entonces eso también ha sido como un conflicto frecuente que uno ha visto. Y bueno, aumento de conductas agresivas, celos, mucho Andrea, problema para dormir. Esas son como los síntomas generales, y yo te comentaba que hoy hay un poquito más daño, uno ve mucha depresión, mucho cuadro ansioso y hartos retrasos en el desarrollo en distintos aspectos. ¿dónde está el límite que separa como para que una mamá o un papá diga, bueno, esto es normal dentro de lo que estamos viviendo, llamado pandemia, o esto ya necesita de un apoyo psicológico, de una psicóloga, o buscar ayuda? ¿Cómo nos damos cuenta los papás de eso? Súper buena tu pregunta. Mira, no hay una respuesta blanco y negro, ¿ya? Pero sí, yo siempre digo a los papás, hay ciertas cosas que podemos tener en cuenta que nos pueden ayudar como a tomar la decisión. Uno es sentir que nosotros ya no sabemos qué hacer, ¿ya? Porque cuando el mundo se vuelve un lugar inseguro y el niño no lo pasa bien, el niño necesita sentir que el papá de alguna manera entiende lo que está ocurriendo y se la puede. Es como, yo te sostengo.
Entonces, cuando los papás pierden esa confianza y no saben qué hacer, es un buen momento de consultar, al menos una asesoría parental, ¿cierto? Para poder transmitirle seguridad al niño. 2, cuando vemos muchas funciones alteradas, ¿ya? Por un periodo largo de tiempo, o sea, no un día o una semana, sino que cierto, por un tiempo prolongado que nosotros vemos que el sueño está alterado, ¿cierto? Que hay pérdida del control de esfínter, que les está costando todo lo que es el colegio, que vemos que mucha ansiedad, entonces vemos funciones alteradas, ¿cierto? Y todo lo que son los síntomas más neurovegetativos, también es un punto para consultar. A veces los niños piden, Fran, los mismos niños chiquititos te dicen, mamá, necesito ayuda, ese también es un buen punto para consultar. Yo diría que esos 3 son como los más importantes. Perfecto. Y en cuanto al daño, Andrea, porque a mí me asusta un poco cuando tú dices, el año Sí, pasado la palabra daño es un poco fuerte. teníamos ciertos síntomas, hoy en día, después de un año y medio de pandemia, ya empezamos a ver daño. Ese daño, para los que estamos viendo el programa, estamos escuchando a una psicóloga experta como tú, ¿tiene reparación? O sea, si se trata, Sí, ¿se puede reparar? tiene reparación. A ver, sí, lo que pasa es que la palabra daño suena como fuerte. A lo que voy, para que no se me gusten los papás en la casa, es que el año pasado vimos como una reacción, como de estrés, de ansiedad, ante qué es esto, tengo que estar encerrado, no puedo ir al colegio, echo de menos, ya una reacción normativa. Pero hoy ya estamos viendo, por así decirlo, alteraciones o retrasos en el desarrollo. Entonces, por ejemplo, pensemos en los años preescolares, ¿ya? Dividámoslo como por grupo etario. Los niños entre 4 y 5, que es una edad donde ya las pataletas deberían haber bajado, donde debería haber un poquito más de control de impulso, menos conductas agresivas, mayor aceptación de límites, ¿cierto? Hoy en día los niños, muchos no están teniendo eso. Ya, Entonces siguen como los terribles 2, voy a abrir comillas, perfecto. ya, una prolongación. Porque perdieron jardín, porque en muchas casas por el teletrabajo y por la misma cuarentena perdieron estructura, ¿cierto? Entre otras cosas. Habilidades sociales, también se ha visto un retraso, todo lo que es psicomotricidad, bueno, etc. Y en los niños más grandes, ya, la etapa escolar es la que menos afectada se ha visto, es más la preadolescencia y adolescencia las que se han visto más afectados. Es una etapa donde para definirse a sí mismos y mirarse necesitan del grupo de pares, ¿ya? Entonces, al haberlos privado todo este tiempo de poder estar con ellos, no por Zoom, sino que en el fondo poder mirarse, experimentar, relacionarse, ¿cierto? Al haberlos privado de eso, hoy tenemos muchos adolescentes deprimidos, ¿ya? Mucho cuadro ansioso, mucho tema de identidad, como un vacío existencial. Entonces ahí uno dice, pucha, claro, los privamos de algo muy importante, entonces obviamente se han visto, no han podido desarrollar lo que deberían haber desarrollado. Entonces hay mucho tema existencial, mucho tema de identidad, mucho tema anímico. Y la psicóloga misma, Andrea, te lo pregunto por ignorante, porque uno se pregunta, bueno, ¿y no será mejor llevar a la preadolescente o al adolescente, no sé, de 12 o 13 años a que se junte con las amigas en vez de llevarla al psicólogo? ¿En qué ayuda el psicólogo? Porque muchas personas dicen a veces, ya, pero ¿qué va a hacer el psicólogo? ¿Va a conversar con ella? Yo también puedo conversar con ella. Yo ya hice un diagnóstico, entre comillas. Los papás muchas veces creemos que ya tenemos el diagnóstico hecho, ¿te fijáis? Yo sé que necesita estar con sus pares. Igual no puede. ¿Qué hago? ¿Para qué la llevo a la psicóloga? Sí, o sea, yo creo que que hay que buscar la Sí, instancia, igual se vean con los pares, ¿ya? Por ya, eso también el tema del colegio, que es un factor protector y de pronto uno no puede juntarse con todos los amigos, ni ir para todas partes, pero tener ciertos círculos, ciertas redes de apoyo, porque de verdad que ya no, como que no da para más, ¿cierto? Los niños necesitan eso. Pero volviendo a la pregunta como de qué sirve el psicólogo, de mucho, porque de partida nosotros no trabajamos solamente con el niño, ya. con el adolescente en este caso que estamos hablando, ¿cierto? Trabajamos también con los papás. Entonces,
si el niño ya está privado de algo que necesita y está, cierto, encerrado y está estresado y la relación con los papás no anda bien, ese niño no tiene dónde sostenerse. Perfecto. Entonces, claro, el psicólogo no va a suplir el tema par, ¿ya? Pero al menos podemos asegurar que la relación con los papás sea mejor. Entonces, asegurarse que la relación con los papás, en el fondo, sea mejor o mejore. sí, o sea, eso es clave porque a la larga la relación con tus papás es la base como de todo. Entonces, cuando tú estás en la casa, tener una buena relación con con tus papás es el factor protector más importante, ¿ya? Porque en la vida, bueno, hoy es la pandemia, pero en la vida uno enfrenta distintos estresores y lo que uno necesita al enfrentar ese estresor es poder manejar el estrés que te genera ese estresor, valga la redundancia. Y los niños, como son chiquititos y todavía no tienen la madurez para hacerlos por sí mismos, eso necesitan hacerlo con los papás, ¿ya? Entonces necesitan tener una buena relación con ellos, donde los papás vengan a sostener, acompañar, ayudarte con ese estrés y a no generarte más estrés del que ya tienes, porque no te entienden, porque te critican, porque te piden cosas todo el día, cosas que son inadecuadas, te dicen cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es un poco eso. Entonces, cuando yo enfrento una situación difícil, ¿ya? Yo necesito poder manejar ese estrés. Y para eso necesito que mis papás me acompañen y no que me aumenten el estrés. Entonces, es eso. Entonces, nosotros trabajamos con los papás. Trabajamos también con los adolescentes estrategias, también les damos herramientas. Entonces, ¿qué puedo hacer cuando vienen estos pensamientos negativos? Cuando me angustio, ¿cierto? ¿Cómo puedo bajar los niveles de angustia? Entonces les entregamos herramientas. Eso como parte, como una idea general para no latear, pero entonces, claro, no podemos suplir la interacción con grupo de pares, pero sí podemos cuidar y proteger, ¿cierto? De que se pueda sentir lo mejor posible dentro de la situación que estamos. Andrea, te quiero llevar un poco a tu vida personal. Tú como psicóloga clínica, en el fondo estudiaste psicología, te dedicaste al área clínica. ¿Cuándo empiezas a escribir? Porque has escrito mucho, mucho, y ahora estás escribiendo otro libro que no se puede mencionar qué lo que es porque es un... Y aún no, estoy ¿Ya? en el cuarto libro que si todo sale bien debería salir a fin de año, pero Penguin no me deja dar anticipos. Pero ¿qué le Eh, pasa a la Andrea Cardemil? ¿De dónde nace esta beta escritora y esta necesidad de plasmarlo en un papel y de poder compartirlo? sí, cuando hice el magíster, ahí partió, cuando hice mi magíster en psicología clínica, hice mi tesis en autorregulación preescolar, todo lo que es regulación de emoción y todo eso. Y me metí en el mundo del apego, que es fascinante, y ahí vi que el desarrollo del cerebro y el desarrollo socioemocional es experiencia dependiente. Y esto quiere decir que dependiendo de lo que los papás hacen o no hacen, ese cerebro va a ser cableado de cierta manera y el desarrollo socioemocional también se va a dar de cierta manera. Entonces yo dije, ¿cómo no entonces compartir esta información con los papás? O sea, para mí eso fue un antes y un después en mi carrera, ¿ya? Que nuestro desarrollo depende de lo que vivimos y depende mucho, mucho, mucho de lo que nuestros papás hacen. Entonces, ¿cómo no guiar a los papás en este proceso? Esa fue como mi motivación. Entonces, cuando Es, terminé mi tesis, la pasé como el lenguaje a papás, por ya, así decirlo. perfecto. Es una ¿Ya? gran Entonces, carga para los papás escuchar esto, la verdad. Una gran responsabilidad. Quizás siempre lo hemos sabido, pero esto que como que una psicóloga nos diga, bueno, el cerebro de su hijo va a generar ciertas conexiones, cierta plasticidad dependiendo de la vivencia. Parece algo obvio, pero cuando uno lo lleva al mundo personal y uno dice, chuta, lo habré hecho bien con mis niños, tendrán bien sí. este desarrollo. Ahora, siempre se puede reparar, ¿ya? Para los papás que, a ver, dos cosas que son súper importantes. Uno, no somos perfectos, ¿ya? Esto no significa que hay que hacerlo 100% bien. Es tratar de dar lo mejor de uno y lo que va a comandar es lo que uno hace la mayoría de las veces, entendiendo que hay momentos en que uno se equivoca, no hace las cosas bien
o no siempre hace todo bien, etc. Y dos, siempre se puede reparar, ¿ya? Lo que pasa es que es como cuando uno construye una casa, es mejor hacerlo bien desde el comienzo, con buenos cimientos, que entrar a picar De todas después, maneras, sí. ¿ya? Es un poco eso, pero siempre se puede reparar, pero lo ideal es como hacerlo bien como desde el comienzo. Ahora, algo también como importante transmitirle a los papás, que esto como de hacerlo bien, voy a abrir comillas, no es algo que hayamos inventado los psicólogos, que hay que hacer esto, es algo, es volver a lo natural, es volver como a lo más instintivo que hemos ido perdiendo con distintas cosas, ¿cierto? Con distintos mensajes de la sociedad, como un niño no puede despertarse en la noche, entonces, claro, cuando nuestro hijo se despierta creemos que tiene un problema, es normal que se despierte y es normal que quiera estar con uno. Entonces, eso es un ejemplo de cómo ciertos mensajes nos han ido como alterando nuestro instinto, como cuando nace una guagua y está llorando, no sé, así, Frank, obviamente es como tú querías agarrar a tu guagua, Obvio, ¿cierto? sí. Y viene la matrona y te dice, no, no la agarre, tiene que desarrollar pulmones, la va a mal acostumbrar. Entonces, a nosotros, en el fondo, ese tipo de cosas ha alterado nuestro instinto. Entonces, no es que uno diga como hacerlo bien es algo como que se inventó, es que los estudios han demostrado qué cosas son importantes, qué cosas le hacen bien a los niños, y es un poco poder volver a mirar la crianza y la relación que tenemos con los niños. Yo quiero aportar una cosa bien puntual. Tú me corriges, Andrea, porque aquí la experta eres tú. Pero yo tengo la sensación, desde mi experiencia de mamá, en el fondo, que cuando uno como mamá está bien y está tranquila, en general los niños andan bien. Si uno, Absolutamente. si uno no está bien, por la razón que sea, por pega, por una relación de pareja, es como que se transmitiera en forma inevitable a los niños. Entonces, muchas veces quizás es tan simple como conectarse con, bueno, esto a mí me hace bien, me da paz, me da tranquilidad, me hace bien pescarme a mi guagua cuando llora. Bueno, quizás eso es lo que tengo que hacer. Esa es mi sensación, así como una cosa bastante básica. Uh-huh. Sí, o sea que si uno se siente bien como mamá, probablemente los niños van a estar bien. O como papá, me imagino que es lo mismo. Así es, eso es súper, súper importante. Nuestro estado emocional determina el estado emocional de los niños. Eso es así, nuestros sistemas nerviosos, por así decirlo, están conectados. Entonces, cuando nosotros estamos desregulados, los niños también se nos desregulan. ¿Ya? Eso es así. Y por eso que es tan importante también como el autocuidado parental. Ya cuidarse uno, estar bien uno, para en el fondo poder regular a los niños, conectar con ellos, ¿cierto? Y un poco que las cosas fluyan. Exacto, si uno no se puede contener ni uno mismo, es poco probable que pueda contener a otro. Sí, entonces, por eso en general, un poco lo que se está trabajando mucho hoy en día es que uno habla como de qué hago con mis hijos, qué hago cuando mis niños están estresados, qué hago. Y ahora es como un poco devolver la pelota, es como parte por ti. Es como súper importante que tú puedas estar tranquila contigo misma para poder como criar. Sí. ¿Ya? Andrea, te quería pedir que mostraras los libros, porque cuando uno menciona solamente los títulos, a la gente como que no se le retiene necesariamente el título, y cuando uno ve la tapa, la portada, por si alguien lo ve en las librerías, no sé si los quieres mostrar todos, si tienes alguno por ahí. Me falta, o sea, tengo acá Apego, este es mi primer libro, Apego Seguro, que es para niños entre más o menos 2 y 6, aunque hay mamás que lo compran como a partir del año. Y esta habla de las pataletas, bueno, de lo que ocurre por estos años, de las pataletas, del temperamento, límite, ¿ya? Conductas agresivas, etc. Ese no fue Luego escrito está, en pandemia. no, este lo escribí, fue el primero, Ya, el lo escribí primero. hace mucho, mucho, mucho tiempo. Luego viene Separarse con niños pequeños, que no lo tengo acá. Ese me Eh, encanta. Que lo encuentro muy ese fue útil. sí, ese fue mi segundo libro. Y lo escribí porque yo viví la situación yo me separé cuando mis dos niñitas eran muy chiquititas, y siendo psicóloga infantil no sabía qué hacer. No,
me di cuenta que era una situación tan delicada, tan difícil, que requería como de más expertise, y ahí me puse a estudiar, y también dije, esto lo tengo que compartir con los papás, no puede quedar solamente como en los libros para psicólogos. Claro. Así que ahí escribí Separarse con niños pequeños, que es un poco como hice la bajada, cómo seguir nutriendo tras la ruptura, de cómo manejar el proceso y cómo seguir en adelante para cuidar a los niños. De ahí el tercer libro es Vitaminas para el Desarrollo Socioemocional, que es este de aquí, Yeah. que es como para niños entre 2 y 10, y este es una metáfora, ya, porque así como las vitaminas nutren el organismo, las prácticas parentales nutren el desarrollo de los niños. Entonces, está la vitamina A, que es todo lo que es autoestima, ¿ya? Está la vitamina RE, que es regulación emocional, la vitamina C, que es regulación cognitiva, todo lo que es regular los pensamientos negativos, etcétera, y la vitamina HS, que habla de las habilidades sociales. Y bueno, después están mis cuentos, que es mi último. Cuento. Esos cuentos sí fueron escritos en pandemia, ¿o no? Sí, hay mucha gente que me conoce por Filipo. Me pasó al principio de la pandemia que, no sé si te acuerdas, que daban vuelta muchos recursos por WhatsApp, Sí. pero eran recursos para niños más grandes, como llena tu cápsula del tiempo, no sé qué. Yo dije, no, hay que hacer algo para los más chiquititos. Y ojalá que no sea del coronavirus, porque ya era demasiado. Entonces, ahí nace Filipo, o sea, el primer cuento de Hernando, que es este osito Filipo que tiene que estar en la cueva porque hace mucho frío. Y se enoja porque quiere ir al bosque y no puede salir. Entonces, fue un cuento. Ya. Y ahí Filipe, nace Filipo, que es este osito de 3 años que tiene que estar en una cueva, que no puede salir porque hace mucho frío y que quiere ir al bosque y le da rabia no poder salir, echa de menos a los amigos. Entonces, este cuento, en el fondo, era para ayudar a los niños a vivir, ¿cierto?, la situación de cuarentena, y se viralizó. ¿Ya? Los niños amaron al personaje, se sintieron identificados. Entonces, a partir de eso, yo seguí escribiendo. En una primera etapa eran digitales, yo los empecé a compartir por Instagram, y como creció tanto el tema, después ya los imprimí. ¿Ya? Que este año en el fondo los imprimí yo y los estoy vendiendo, pero firmé contrato también con Penguin, entonces a partir del próximo también van a seguir saliendo cuentos desde Penguin. ¿y dónde podemos encontrar esos libros si una mamá quiere ir a comprarlo, un papá quiere ir a comprar el libro? ¿A cualquier librería? Mis libros están en cualquier librería, Ya. ¿ya? Los cuentos solamente los tengo yo en este minuto. Cuando ya salgan con Penguin van a estar también en todas las librerías. Y en mi página web están mis cuentos y mis libros. Ahí pueden comprarlo también. Perfecto, vamos a poner ahí la página web entonces para que te puedan contactar. Andrea, vamos a entrar en un espacio del programa que es auspiciado por Viña Tinajas del Maule. A ti te va a llegar un rico regalo aquí del invitado que te va a llegar después. Maravilloso. El espacio consiste en que yo te digo una palabra y tú me dices lo primero que se te viene a la cabeza. Ok. ¿Ya? Ya. Es como para conocer, para hacerlo un poco más entretenido, para conocer un poco al invitado. Ojos. ¿Verdad? ¿Verdad? Color café. Chocolate. Chocolate. Sentidos. Sentidos. Para mí, sentidos, conexión. Conexión. Andrea, muchas gracias por estar con nosotros en el programa. Te quiero pedir, para ir cerrando, porque se nos va acabando un poco el tiempo, si le pudieras mandar un mensaje a las personas que te están escuchando, papás, mamás, en cuanto a la relación con sus hijos. ¿Qué les dirías? Ese es el primer mensaje, después te voy a pedir otro mensaje. El primer mensaje, que yo sé que los papás también bombardeados entre el trabajo, la crianza, y la idea es que no bombardearlos con esto de hacer las cosas bien. Entonces, poco saber que lo más importante
siempre, va a ser estar presente con los niños y poder acompañarlos con las emociones. Eso al final, estar bien uno, estar presente y poder como acompañarlos. Eso es como es lo clave, ¿ya? Súper. Es mi mensaje. Y te voy a pedir otro mensaje, Andrea, porque este programa va a quedar grabado, hoy día tus niños son chicos, pero quizás el día de mañana lo pueden ver cuando ya sean grandes, cuando tengas nietos. ¿Qué le dirías tú a tus hijos hoy? Uf, qué difícil. Lo más difícil. Sí, difícil. A ver, ¿qué les diría así sin pensar? ¿Qué les diría hoy? Que se conozcan y que disfruten el día a día. Sí. ¿Qué edad tienen tus niños hoy? 4, 10 y casi 12. Listo. Andrea, muchas gracias por estar con nosotros, por compartir algo tan relevante que estamos viviendo todos. Nos guste o no nos guste, estamos en una pandemia, nos guste o no nos guste, los niños y los adultos, todos, en realidad estamos reactivos o reaccionando a esto que estamos viviendo. Para ti, ¿cómo ha sido, para la psicóloga experta, esta pandemia? Pandemia, ha sido una mezcla de cosas. Fue muy duro, muy duro al comienzo, porque mi marido trabaja en restaurante, entonces yo me quedé sola con los 3 niños en la casa. Él nunca como que hizo cuarentena. Ya. Y sin ayuda, entonces fue muy complejo. Después yo creo que lo que nos pasó a todos, como que nos organizamos y ahí empezó a fluir mejor. También ha sido difícil sostener a mis niños, ¿ya? Que como cualquier niño se han visto afectados, pero por otra parte la pandemia también me ha traído cosas buenas. Entonces, o sea, mi mismo Filipo, que surgió a partir de la pandemia, un montón de proyectos que también han surgido a partir de la pandemia, como la investigación, he conocido mucha gente, entonces también han habido cosas muy lindas y como familia también nos hemos afiatado mucho, así que ha sido, en verdad ha sido una mezcla de cosas. Una mezcla de cosas. Muchas gracias, Andrea. Gracias a ti, Jan, por este espacio. No, un gran aporte, de verdad. Un lujo tenerte invitado hoy día. Ojalá que se vendan como pan caliente todos los libros nuevos que vayan a salir, porque ya los otros ya se venden como pan caliente. Esperemos que se vendan estos otros también. ¿Ya? Súper. Un abrazo, Andrea. Y nosotros nos vemos en otro programa la próxima semana. Agradecer a HumanNet, que une talento y trabajo. HumanNet, apasionado por encontrar el trabajo idóneo para cada persona. Pueden ver más en su página www.humannet.cl. Y agradecer a Viña Tinajas del Maule, que nos da un rico regalo y nos acompaña en todos nuestros programas. Chao, chao. Nos vemos.